Muy bien, entonces, siendo las 11:13. Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien en casa. Ya hemos tenido entonces una temporada de microeconomía, donde hemos visto básicamente qué es la economía, cuáles son los sectores de la economía, oiga, qué es una empresa, cómo se conforma. Y aquí vamos a empezar a ver básicamente introducción a la economía política. Vamos a revisar qué es esto del liberalismo, cuáles son sus escuelas de pensamiento y a partir de ahí entender cuál es el choque de trenes que van a sostener con el Estado. Ese es el nivel de análisis que vamos a sostener en este espacio. Les envío de antemano un saludo de su directora de curso, que estuvimos conversando en horas de la mañana. Entonces les envío un gran saludo a todos ustedes. Recordemos que pues ella está cruzando por una incapacidad, solicita la mayor comprensión posible y espero que les vaya muy bien. Entonces, no siendo más, bueno, vamos a iniciar entonces en este espacio, introducción a la economía política. Me confirma si ya tomó nota pues de este escenario para poder entonces iniciar. El día de hoy nos vamos a regresar un par de siglos para poder entender qué es lo que ha venido sucediendo con la economía, cómo la economía ha estado en un primer momento en contra del Estado, como lo vamos a ver el día de hoy, qué es el Estado, lo vamos a profundizar acá. De igual manera, vamos a revisar si puedo compartir tablero. No. Ah, qué vaina. Luz. Nos toca decirle aquí, a ver si nos dejan el compartir el tablero para que también podamos trabajar ahí, porque nos dejan en la olla. Pero bueno, entonces me Listo, confirman mister. entonces, sí, porque no tengo el tablerito para compartir, sino que quedo ahí varado. Listo, Ok, entonces, mister. introducción a economía política. Recuerden muy bien, mi nombre es Mr. Alexander Aponte Peña y estamos aquí en Economía y Ciencias Políticas. En la primera parte nosotros estuvimos viendo economía, ya que vamos a empezar a ver cómo se van a relacionar. Muy bien, entonces le vamos a dar clic. Confírmeme. Oye, Luz, yo me siento solo. Ninguno ha dicho, hola, existimos. Dios mío. Es Buenos claro, días, no es buenos claro. días. Ya, mister. Algo, uy, Ya se Dios mío. despertaron. Listo, ok, vamos a seguir entonces en este espacio. Hola, Laura, ¿cómo estás? Entonces, uy, al fin, ¿cómo les ha ido? Me sentí solo, Luz, yo miércoles, esto está duro. Entonces, vamos a iniciar en la primera parte y es que, ojo, ningún problema económico tiene una solución puramente económica y es ahí en donde vamos a revisar, que es la que propone más adelante John Stuart Mill. Vamos a revisar entonces en qué momento los problemas económicos se convierten en un problema para todos y vamos a observar entonces la primera parada que vamos a hacer. Entonces nos vamos a devolver específicamente para el siglo XVI. En el siglo XVI vamos a revisar la primera idea que se llama el mercantilismo y luego de revisar el mercantilismo, en qué momento pasa a la fisiocracia. Pero entonces vamos a revisar cómo se encontraba la figura del Estado y cómo van a empezar a pelear. Hay algo que es muy chistoso, ya me ha sucedido en las otras sesiones, y es que mucha gente dice, ay, no, me toca ver esto desde el marco histórico. Pero usted se va a dar cuenta que lo mismo que está sucediendo en este marco histórico es algo que está sucediendo hoy. Usted enciende el televisor ahorita a las 12 y se va a encontrar esta misma realidad, donde hay un tire y afloje entre el Estado y la economía. Y es que es necesario que usted lo entienda en la medida que las decisiones que se están tomando es básicamente de acuerdo a estas tensiones. ¿Listo? Y un ejemplo de ellos se encuentra en Bogotá. Muy bien, entonces vamos a continuar en este espacio y la primera parada que vamos a realizar es aquí, es en revisar el mercantilismo. Entonces, el mercantilismo se desarrolla, voy a colocar aquí, por eso necesitaba el tablerito, pero entonces el mercantilismo básicamente se va a desarrollar, a ver qué color tengo, el amarillo, no, colocamos el negrito. Se va a desarrollar básicamente en el siglo XVI y va a estar finalizando en el siglo XVII. ¿Y en qué consiste? Espérate porque se me fue aquí. ¿En qué consiste básicamente el mercantilismo? El mercantilismo lo que propone es sostener una protección. ¿Cuál es él? Ok, vamos a devolvernos. ¿Hay alguna persona que acabó de llegar? Pero vamos aquí. Ya me devuelvo. Vamos. Listo. Aquí tenemos entonces el tema del día de hoy. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos escrito. Y le tengo una noticia. Y es que, Luz, y también te tengo el otro dato, y es que las tareas, muchos de ustedes escribieron me escribieron a mí que yo realizara la retroalimentación. Entonces, oiga, pero yo tengo un cuadro donde yo realicé la retroalimentación. Pues me di cuenta que si uno no le da a guardar comentario, no sale la retroalimentación. Entonces, eso fue algo chistoso, ya que me acordé acá de un caso.
Entonces, no siendo más, introducción a la economía política. María Claudia, tú me dirás si ya lo tenemos más que listo, si podemos continuar. Cuéntamelo todo. ¿Listo? Quedo muy atento. Entonces, el día de hoy vamos a revisar cuál es la figura de poder que se encuentra, cuál es la figura de Estado. Listo, perfecto. Entonces, aquí vamos a iniciar. Aquí, listo. Entonces, en este espacio, ahora sí vamos a volver a colocar. Esta es la primera parada que hemos hecho, que es el mercantilismo versus los fisiócratas. Oye, ¿y cuál es la pelea que van a tener? Entonces, en la primera parte tenemos aquí el siglo XVI y van a ir hasta el siglo XVII. Esa es la primera parte que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es el tipo de gobierno o el tipo de Estado que vamos a sostener acá? El tipo de Estado es el monárquico. ¿Qué es eso del Estado monárquico? Es básicamente el control de los reyes, para colocarlo mucho más fácil, de los reyes a la economía. Entonces, ojo, porque aquí ya vamos a empezar a ver que esta es la primera parada que uno hace y es muy fácil. Entonces, mire, nosotros vamos a encontrar que los reyes van a empezar a controlar la economía. Entonces, existe un proceso que se llama acuñación de monedas. ¿Qué significa? Usted coge metales como el cobre y coge metales como el acero o el aluminio y usted simplemente los reúne, los une en fuego y luego simplemente los presiona para darle una forma. A partir de ahí salen las monedas. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que regulaba específicamente ese control de monedas? Lo hace el rey. Entonces, el rey es el que coloca un dinero a circular dentro de su territorio. Entonces, él controla cuánto dinero se está circulando y la riqueza de los demás. Porque si él desea parar la acuñación de las monedas, ¿qué pasa con la riqueza? Pues la riqueza se ve estancada en este espacio. Entonces, ojo, porque la primera parada, que se llama el mercantilismo, estamos observando a los monarcas que están controlando su economía, empezando por el dinero que va a circular. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar nosotros las primeras molestias. Y es que si usted tiene un producto y lo quiere vender, pues usted va a tener un problema. Y es que como hay poco dinero circulando, a usted le toca bajar el valor de sus mercancías. Entonces, aquí ya empieza a existir esa molestia con el mercantilismo, esa molestia con estos reyes que empiezan a acumular. Y ojo, porque a mí me gustaría que esto se hubiera quedado en el pasado, pero estamos observando cómo hay gobiernos en estos momentos, como bien lo está diciendo el The New York Times, en donde ya se empieza a regular la economía desde la cantidad de dinero que empieza a circular. Un ejemplo de ello es el ejemplo de Donald Trump, en donde empezamos a observar cómo se empieza a restringir la cantidad de dólares que van a circular para evitar la inflación. Ya les voy a explicar qué es inflación. Entonces, ojo, porque esta idea que teníamos nosotros de los monarcas en el siglo XVI, hoy en día sigue siendo muy latente. Incluso hay un problema. Bueno, vamos a revisar acá. Carlos Andrés dice, pero el Banco de la República hace eso también, ¿no? De regularla, exacto. Pero caiga en cuenta que lo hace siendo independiente de presidencia. Significa que el Banco de la República tiene una autonomía, pero de igual manera tiene que regular cuánto dinero está circulando, porque ahí vamos a tener unos movimientos de inflación y deflación, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, si se le deja, porque ahí está el problema, Carlitos, hombre, si se le deja esto a quien gobierna, él puede decir, listo, yo hago obras, yo realmente me endeudo y yo simplemente mando a imprimir. Entonces, cuando se manda a imprimir, se pierde el valor del dinero, porque hay exceso de cantidad. O en efecto, como sucedía acá, en este espacio que se dejaba de circular dinero para poder apretar a los ricos y realmente apretarlos en el sentido que las mercancías bajen de precio. Entonces, ¿qué sucede en este espacio? Muy buena comparación acá con el Banco de la República. ¿Qué sucede en este espacio? Tenemos un tipo de Estado, que es la monarquía, y la monarquía empieza a regular básicamente el dinero. Y ahí empieza a chantajear de una u otra manera los precios y a chantajear la riqueza de los demás. Porque voy a colocar un ejemplo. El día de hoy voy a cambiar la designación, que ya no es pesos, sino que van a ser yuanes. Entonces, ¿qué pasó? Si usted tenía una riqueza en pesos, tiene que pasar las yuanes. Y depende del valor que yo le dé, porque yo no voy a iniciar con paridad económica, sino que voy a iniciar es con el dinero que yo quiera por ser el emisor. Entonces, ojo, porque emisor
es el nombre de la persona que imprime billetes. Y aquí billetes y monedas, en este caso los que acuñan. Y aquí el problema que vamos a sostener es que el monarca es aquel que controla eso. Entonces, pues es muy incómodo porque está estrangulando su propia economía, como diciendo esto es mío y yo gobierno y soy yo y qué. Entonces, ojo porque el proteccionismo no está ayudando en este espacio. Entonces, en un segundo momento vamos a tener un problema y es que unifica el mercado interno. Entonces, ¿qué significa este espacio? Entonces, vamos a encontrar que la producción de leche no sale, no hay unas exportaciones, sino que se tiene que vender dentro del mismo territorio. Entonces, ¿qué pasa? La riqueza se empieza a regular más, porque usted siempre le va a vender a los mismos. Entonces, la idea siempre de los fisiócratas es el libre cambio, que usted pueda venderle a quien desee, porque estamos hablando de platica, del dinero, de riqueza. Pero entonces en este espacio los monarcas lo que dicen es, no, se satisfacen las necesidades, es de los productos que hay acá. La leche para nosotros, el queso para nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? La producción queda en un mercado local. Y cuando queda en un mercado local, pues las ganancias no son buenas y la economía termina cerrándose. Entonces, ¿y cuál es la ventaja? Que quien coloca impuestos es quien regula la riqueza de los demás. Entonces, aquí vamos a observar lastimosamente un proteccionismo monárquico que nos está mostrando que gobierna sobre el dinero a voluntad propia, porque ese es el problema de los reyes, que generaban un gobierno a voluntad propia y no del pueblo. Dos, van a tener un incentivo a una economía, pero local, en donde no va a tener un intercambio con otros países y por ende la economía se va a cerrar. Es una producción que es controlada, lastimosamente son las ventas de siempre y no existe una posibilidad para aumentar las ganancias. Entonces, siempre que saquemos una cosecha, no, pues muy buena, se los vendemos a los mismos de siempre. Entonces, ¿hay ganancia? No, no hay ganancia. Y lo más grave es el número 3, que son los impuestos a la importación. Entonces, si usted quiere traer mercancías desde, qué sé yo, desde Inglaterra, pues lastimosamente usted tiene que pagar un alto valor para tener ello. Entonces, si usted quiere mejorar con maquinaria su propio negocio para poder atender a un mercado local, pues lastimosamente usted tiene que pagar más dinero. Y aquí es en donde vamos a tener un problema mayor entre cuánto es el dinero de inversión que yo voy a sostener para tener mi empresa, cuántos son realmente los costos de mantenimiento y cuánto me va a costar traer una máquina, ya sea para que me aumente la producción o para que me haga rendir el tiempo. Entonces, lastimosamente, ese proteccionismo monárquico llevó que los reyes, desde la figura del Estado, tuvieran un control de la economía, pero realmente que la asfixien en la medida que no existe la posibilidad que seamos ricos. Entonces, más que seamos ricos, que exista una ampliación de la economía y así que la riqueza, que el empleo, que la tierra realmente tenga una mayor producción. Entonces, aquí, este proteccionismo monárquico, si usted lo analiza, lo estamos observando en un mundo con coronavirus, en donde la gente cierra sus fronteras, en donde si usted quiere realmente hacer un proceso de importación, tiene que pagar más dinero para ello, y donde se empieza a regular, claro que a la inversa, porque ¿qué está pasando en países como Brasil, en países como Argentina y en países como Perú? Como lo denuncia el Banco Interamericano de Desarrollo, que estos países están diciéndole a sus emisores, los emisores vienen siendo esos bancos de la República o bancos centrales que realizan la impresión del dinero que, oiga, estamos en crisis. Necesito que imprima dinero para que yo tenga solvencia económica, eso se llama solvencia o liquidez, para que yo pueda realmente comprar lo que necesito. Entonces, vamos a tener ahí un problema y es que estas ideas del mercantilismo las estamos viendo en los estados modernos, estados democráticos, los estados sociales de derecho, en donde caen en estas prácticas de proteccionismo para no solamente garantizar, ya te voy a leer, Rosalind, garantizar las condiciones a los ciudadanos, sino también para empezar a tener algo como lo decía Salvador Kalmanovich para el caso colombiano, dictaduras civiles, en donde vamos a ver que a punta de decreto, entonces yo regulo qué entra y qué no entra al país. A punta de decreto, yo voy a colocarle un aumento de impuestos o una disminución a la importación y exportación. O quito un IVA o lo aumento. Entonces, caiga en cuenta que el proteccionismo que nos vendían en el mercantilismo está hoy en boga en un mundo con COVID-19. Muy bien, vamos a revisar acá. Rosalín nos dice, Rosalín, un saludo, nos dice, Mister, toda sociedad en cualquier momento de la época histórica necesita producir riqueza o no es necesario, es obligatoria la riqueza.
en el sistema capitalista. Es obligatoria, porque es que aquí ya vamos a tocar temas que son un poco molestos para algunas casas, y es que es necesario en la medida que la riqueza es aquella que es una acumulación de dinero que permite invertir en actividades económicas. Si no se tiene riqueza, iniciar de cero es muy difícil. Incluso para montar un negocio en Venezuela, en Corea del Norte, usted necesita un mínimo de inversión y a eso mismo se traduce la riqueza. La riqueza se necesita acumular para poder tomar mano de ella, para movilizar la economía como un título de inversión. No sé si fui claro contigo, si te confundí. ¿Me cuentas, por favor? ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento, porque observamos aquí cómo el proteccionismo monárquico tenía una economía cerrada, una economía que realmente deseaba regular. Y United States en estos momentos lo está haciendo con China, que es restringir o aumentar los impuestos ante los productos chinos. Y todo bajo la justificación de la peste china. ¿Listo? Listo, queda claro entonces en este espacio. Preguntas, inquietudes hasta este escenario, porque es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Entonces, Giraldo dice, entonces ¿cuáles serían las alternativas correctas para la restauración de la economía de algunos países? Un equilibrio. Yo siento que se necesita un equilibrio y aquí voy a llegar directamente con los fisiócratas, porque es que estos son el otro elemento que es negativo un poco, y es que usted necesita regular con una tabla de impuestos para que usted como Estado pueda tener una riqueza, la cual usted la invierta en sus ciudadanos, en garantizar sus derechos, hablando desde el Estado Social de Derecho. Pero para el día de hoy, con una economía que está cerrada, donde usted aumenta el proteccionismo económico, donde usted no está incentivando a la economía, a que exista un emprendimiento desde el marco digital del tercer y el cuarto sector de la economía, y usted pretende cobrar impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar con la riqueza suya como Estado? Su riqueza se va a ir en subsidios en donde la economía usted no la está reactivando. Entonces, eso va a generar que el Estado se ahogue en determinado momento. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso, en este espacio del COVID-19? Es incentivar a un proceso en donde exista un emprendimiento o existan unos subsidios para que las empresas transformen sus actividades, donde el Estado pueda comprar esos elementos para satisfacer las necesidades que tiene en su territorio, y ahí estoy jugando a ser un mercantilista, pero también exporte. Entonces, si nosotros fabricamos camillas para la atención del COVID-19 y lo hacemos desde Cartón, que es un emprendimiento que hay en Medellín, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Cogemos esa idea y no solamente la circulamos en el mercado nacional, como sí lo quería el mercantilismo, sino que lo llevamos a la exportación. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a recibir nosotros divisa y así vamos a reactivar nuestra economía. Entonces, en estos momentos de crisis hay que estimular, pero saber qué es lo que vamos a estimular. El segundo sector de la economía, pero con prácticas del tercero y del cuarto. Y entender muy claro que el primer sector de la economía no se puede cerrar, pero tenemos que generarle una inversión de capital. Entonces, necesitamos, insisto, en un equilibrio económico, que el país no lo está viendo. Ese es el problema. José Martín, lo escuchamos porque voy con los fisiócratas. Hola, mister, buenos días. Mister, una pregunta. Cuando usted habla de, Hágale. ¿cuál fue la palabra que usó? Como interiorizar o utilizar el tercer y cuarto sector de la economía en el Sí. primero, eso se No, podría, con el o sea, más segundo bien, sector. O sea, usted está perdón, sí, mister, produciendo. el segundo sector, eso se podría, más bien, en un futuro se podría mezclar todos los sectores, por decirlo así, pero sin una división específica. Ahí está el problema, que lo están diciendo. O sea, lo están diciendo, lo dicen pero no lo cumplen. Entonces, y yo creo que la clase pasada en el decreto 957 quedó muy claro. Le dicen a los colombianos, el Estado colombiano le dice que es necesario que usted mezcle realmente todos los sectores de la economía para que su producción sea diversa, para que usted tenga desde el cultivo, para que usted tenga sus propias materias primas, hasta un proceso de transformación y producción, y que a partir de eso que usted fabrica, usted pueda brindar un servicio, y que usted no solamente un servicio que sea físico, tangible, sino digital. Eso es lo que busca el Estado, pero con los decretos que está sacando, ahoga más, porque entonces la clasificación del sector de la economía y de su tipo de empresa lo hace de acuerdo a sus ingresos.
Entonces, no le está permitiendo a usted coger sus ganancias para diversificarse, sino que de acuerdo a lo que usted esté ganando, le van a cobrar impuestos. Entonces, lo que usted gana para poder transformarse, lo tiene que pagar en impuestos. Entonces, estamos en un estado que le ofrece alternativas a los colombianos de emprendimiento, pero que cae en un proteccionismo con el aumento de los impuestos, porque aquí la palabra impuestos son un poco fuertes. Y súbele que el Estado colombiano no está regulando el dólar. Entonces, si usted quiere traer una máquina de Estados Unidos para mejorar su producción, pues mira cómo está el dólar, a 3.700 pesos. Y el Estado colombiano no quiere participar en el mercado para poder regular el valor del dólar y así nosotros poder reactivar las importaciones para fortalecer nuestra producción y salir a unas exportaciones mucho más fuertes y diversificadas, porque no podemos seguir en esta tónica que cultivamos café para mandarlo a Alemania y que en el aeropuerto de Frankfurt nos estén cobrando 12 euros por una taza de café a un colombiano. Entonces, no es negocio que sigamos siendo nosotros el patio del mundo, sino que necesitamos ser un poco más flexibles con este proteccionismo para que Colombia llegue a una industrialización que le dé satisfacción a las necesidades que tiene el mundo del COVID-19. Por ejemplo, estas pantallas ya deberían ser obsoletas, deberíamos tener algo mucho más dinámico. Y hay ideas de los colombianos, pero que no está siendo propuesta. Y si monta la empresa, la lluvia de impuestos, o como se dio cuenta la sesión pasada, todos los trámites que tenemos que cumplir para montar una empresa. Creo, respondí su pregunta, lo confundí. Soy claro porque ya tengo que ir a Fisiócratas. Cuéntamelo Sí, todo. mister, muchas gracias. No, no, tranquilo. Dice en este espacio, Rosalín, dice, mister, los seres humanos organizan la producción, distribución e intercambio y bienes de consumo. Es decir, que estudia las relaciones sociales es obligatorio. Si usted no analiza, le voy a ser honesto, si usted no analiza cuáles son las necesidades del ser humano, usted no puede realmente generar una planeación ni de la producción, ni de la distribución, ni mucho menos del intercambio y consumo de bienes de servicios. Porque usted tiene que observar en este espacio de intercambios y necesidades que sostiene el ser humano, qué necesita y cómo lo puede satisfacer desde los recursos que usted tiene. Entonces, las relaciones sociales aquí son vitales. Pero para volver directamente al proteccionismo, es muy difícil que usted pueda hacer una organización de la producción, distribución, intercambio y bienes de consumos si usted tiene un panorama proteccionista. Porque entonces le van a regular con cuánto capital usted puede contar, le van a regular a quién le debe vender y le van a regular cuánto debe pagar usted para traer una mercancía que venga de otro país. Y eso es algo que está sucediendo en pleno siglo XXI. Espero haber sido claro, Rosalín, en este espacio. Porque tenemos, en tiempos de COVID, estamos teniendo un proteccionismo que lo está mostrando. Así como hay responsabilidades, como está sucediendo, lo pueden revisar en el Clarín, en la sección de economía, que está sucediendo en estos momentos en el Banco Central Argentino, en donde el presidente mandó imprimir más peso argentino, pero eso le está generando mayor cantidad de dinero circulando para dar subsidios que están acumulando algunos empresarios, pero que cuando lo van a revisar con otras divisas, vale polvo. Ese es un gran problema que tenemos hoy en día. O como Donald Trump, que dice, espere, pare un momentico a la Reserva Federal, pare un momentico a las impresiones del dólar, disminuye la cantidad que estemos imprimiendo para que el dólar sea escaso, aumente su valor frente a otras monedas y de igual manera él tenga mayor capacidad adquisitiva. ¿Qué es capacidad adquisitiva? Es tener un dinero que a la hora de cambiarlo yo pueda adquirir mayor cantidad de mercancías. Y el problema del proteccionismo es que manipula la economía. Y es algo a lo que se van a oponer los fisiócratas. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento, porque los fisiócratas, ellos van a aparecer, ya le voy a dar aquí el siglo, ellos van a aparecer, espero porque sí, es que yo los confundo. El siglo, aquí, ahora sí, para que no queden mayúsculas, aquí. En el siglo XVII y va a aparecer en Francia. Entonces, ahora sí, va a aparecer en boga de este señor que se llama Francois Coinsay, y es lo que él va a manifestar es, espérese un momentico, yo necesito que el Estado no intervenga. ¿Qué significa que no intervenga? Que el Estado no regule los impuestos. Y aquí la palabra es dejar hacer, dejar pasar. Lo van a decir en francés y es claro este espacio. ¿Para qué? Para que la economía misma empiece a hacer un libre cambio. Y aquí Turgot nos va a dar una idea.
Turgot es aquel ministro de finanzas de Napoleón Bonaparte que más adelante esta idea es lo que le va a generar riqueza a Francia después de que cae Napoleón. Y es que va a empezar a revisar que cuando circulan los bienes y servicios, va a existir la posibilidad de riqueza. De lo contrario, no. O sea, que la riqueza no se da desde la regulación del dinero, ni desde la unificación del mercado, ni el cobro de impuestos. La riqueza se va a dar gracias al comercio. Ya les voy a explicar esto más a fondo. María Claudia, te escuchamos. Mister, una pregunta. Uh-huh. Y él decía que el Estado no regulara los impuestos, entonces ¿quién? ¿O qué organización? O sea, lo que está diciendo es no regulación es igual a poca existencia. ¿Soy un poco claro o no? Un poco menos de impuestos, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa, María Claudia, y yo te cobro impuestos, pues el dinero que vas a tener de ganancia no lo vas a poder invertir en tu negocio para que mejores tu producción. De igual manera, recuerde que es que yo siento que hay una gran equivocación y yo lo veo, ya lo he escuchado en diferentes cursos. La riqueza no es para invertir en lujo, porque esa es una idea española. La riqueza es para que usted acumule y pueda realizar una inversión. Quiero ser claro en eso. Entonces, si usted disminuye los impuestos, disminuye su intervención en la economía, deja importar y exportar, eso va a generar que nosotros tengamos mayor riqueza e invirtamos en otros elementos. De lo contrario, no vamos a sostener un progreso económico, porque las ganancias que vamos a tener se las vamos a dar en impuestos. Y usted le puede preguntar hoy a los empresarios colombianos qué hicieron. Arturo Calle creo que es un ejemplo de ello. ¿Qué hicieron directamente con las utilidades que tenían? Aguantaron 2 meses, pagaron los salarios, pero van a estar en un ahogamiento para responder con otros impuestos. Y es que no hay una relajación de los impuestos porque el proteccionismo dice, espérese, yo coloco los impuestos para que le lleguen a un lugar central, en este caso al estado de bienestar, pero acá a las monarquías. Listo, nos dice Carlos Andrés Muñoz, mister, ¿pero los fisiócratas están mal o no? ¿El Estado tiene que regular la economía obligatoriamente? Sí la tiene que regular, como lo vamos a ver en la próxima sesión, pero tiene que garantizar unas condiciones. Es que ahí está el problema de lo que hablábamos anteriormente para responderle a José Martín. Y es que la idea no es caer en el extremismo venezolano, ni tampoco llegar en la liberación que en estos momentos está sosteniendo Estados Unidos. Necesitamos es un punto de equilibrio. Y quiero ser claro en eso. La realidad está llena de matices de blancos y grises. Necesitamos coger elementos de diferentes espacios como el proteccionismo, como los fisiócratas para llegar a un equilibrio. Si no llegamos a un equilibrio no funciona esto, porque caemos en radicalismos. Ese es el problema. Maximiliano dice, mister, ¿y sigo los fisiócratas? ¿Quién regula la economía del país? No la regula nadie. Precisamente porque si usted deja pasar y deja hacer, deja fabricar y deja transitar las mercancías, la burguesía, o sea, los comerciantes, van a tomar ese dinero y van a mover la economía. Entonces, el monarca se encargaría, en este caso, sigo en las monarquías, el monarca se encargaría básicamente de dirigir los asuntos políticos, mientras que la economía ya es responsabilidad de los ciudadanos. Y aquí existe un deber de libertad, pero la libertad es entendida como responsabilidad. Si usted es pobre es porque no trabaja. Si usted es pobre es porque usted no se especializa para ingresar a un sector de la economía a producir. Entonces, así se le está quitando responsabilidades al Estado para que no subsidie, para que no proteja al ciudadano, sino que este mismo satisfaga sus propias necesidades. Entonces, ojo, porque es peligroso también las fisiocracias, es el otro extremo. Y aquí va a aparecer Adam Smith, como lo vamos a ver a par de clips, en donde dice que la oferta y demanda es lo que va a regular. Y ese es un problema, porque entonces si yo hago 10,000 bocadillos, entonces 10,000 personas van a comer bocadillos. Totalmente falso. Es totalmente falso. Yo tendría una sobreproducción. Tal vez 5 personas quieren un bocadillo para el frío. Hay otras que van a decir que no. Y voy a sostener una crisis en mi producción. Y ahí sí no tengo quien me proteja, quien me garantice un mercado local. Espero haber respondido su pregunta, Maximiliano. María Clara, mister, o sea, una parte de nuestro Estado se puede decir que se toma cosas de proteccionismo monárquico. Sí, incluso usted lo puede encontrar
con cada intervención que hace el presidente, donde está acudiendo a realizar un proteccionismo, pero a la vez es fisiócrata. ¿Por qué lo digo? Porque que se abran más sectores de la economía, pero yo regulo impuestos, yo regulo la circulación. Entonces es abrir la puerta para mirar quiénes salen y cómo a partir de sus actividades yo puedo sacar un provecho de ello. Entonces tenemos, así se analiza la realidad. No tenemos un concepto que se aplique al 100%, sino que se están mezclando en esta realidad que vivimos de los tiempos del coronavirus, donde hay una pelea entre lo que quiere controlar el Estado y realmente lo que quiere hacer la economía de sí misma, que es ser libre para generar riqueza. Y hay que ver que este actor social, que es el burgués, que es el comerciante, que es el propietario, es el que se va a volcar realmente hacia las fisiocracias, porque las fisiocracias pues le van a garantizar que va a tener mayor riqueza frente a la que tenía en un sistema proteccionista. Preguntas, inquietudes hasta el momento, porque no sé si usted se está dando cuenta, tenemos un triángulo donde tenemos dos conceptos, el proteccionismo monárquico mercantil, los fisiócratas, y lo estamos analizando con una punta que se llama la actualidad. Preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿es claro este proceso? ¿Dudas, inquietudes? Para pasar entonces a la siguiente diapositiva y observar. Maximiliano dice, mister, o sea, los empresarios, ¿a quién le rinden cuentas o demuestran que sus actividades están dentro de las leyes? Al Estado, porque el Estado tiene que regular cuál es la producción y el nivel de riqueza que tienen sus ciudadanos. Porque no podemos caer como lo está haciendo Mónaco, que usted responde con unos impuestos sin declarar. A eso se llaman paraísos fiscales. Sin declarar de dónde usted saca el dinero o cuál es su proyección de producción. Entonces el Estado tiene que regular. El problema que tenemos en tiempos de coronavirus es hasta qué punto los estados están pasando de regular a controlar y a pasar a ser un papel proteccionista, como lo está haciendo, por ejemplo, en estos momentos Buenos Aires, como lo está haciendo el Perú, como lo está haciendo en estos momentos México, que regulan la economía a tal punto que no permiten su crecimiento. ¿Para qué? Para que se produzca en el mismo mercado, para que el mismo dinero esté circulando y para que se cobren mayores impuestos a la importación. Incluso hasta los ventiladores mecánicos. Entonces, unas cosas que uno dice hasta dónde vamos. Muy bien, entonces vamos a revisar preguntas, inquietudes hasta el momento. Vamos a revisar esta idea, porque esta idea que nos da Turgot es el que vamos a entender cómo se genera la riqueza y por qué es tan importante dejarla circular, que ese es uno de los intereses. Por favor, ¿me confirma si ya tomó nota de estos elementos? ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Ok, entonces, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva para revisar cómo funciona este tema de la riqueza desde la circulación. Y ojo, yo quiero ser claro en esto, espero que ninguno se me va a ofender, porque aquí es en donde se van a dar cuenta de un concepto que se llama plusvalía, ¿sí? Que no lo va a presentar Marx inicialmente, lo presenta Turgot. Y es que para los fisiócratas se van a dar cuenta que ellos tienen la tierra como una fuente de riqueza. ¿Qué significa la tierra como una fuente de riqueza? Ya lo voy a complementar en este espacio. Listo. Entonces aquí vamos a encontrar que para ellos el fisiócrata lo que va a tener es generar una administración de los recursos naturales. ¿Listo? Para generar riqueza. ¡Epa! Y prosperidad social. Claro que aquí hay que ver que eso social no es una prosperidad que es burguesa. O sea, quien es el dueño del local, pues es el que realmente va a sostener esa riqueza. De lo contrario, no. Quiero ser claro en esto porque la tierra es una fuente de riqueza y creo que los colombianos lo tenemos más que claro. Mucha gente no compra realmente un automóvil porque en la medida que está circulando se va a devaluar. Y en eso los colombianos somos muy fisiócratas. Nosotros creemos que la fuente de la riqueza es la tierra, porque la tierra nunca se va a devaluar. Pero entonces vamos a revisar el por qué se cree que si la tierra es lo que genera riqueza, tenemos que generar una apertura económica.
dejar pasar, dejar hacer. Y es que aquí va a aparecer nada más ni nada menos que Adam Smith, que va a decir que la oferta y la demanda se van a regular a sí mismas en un punto de equilibrio. Entonces no se preocupe porque los recursos de la naturaleza tarde o temprano van a ser consumidos. Todo el mundo necesita alimentarse. Todo el mundo necesita vestirse. Significa que en la medida que se esté acabando la alimentación, que se esté acabando la vestimenta, es así que esos recursos van a empezar a circular y por ende la riqueza va a poder llegar de una u otra manera a los propietarios de la tierra, a los propietarios del comercio, o sea, a los burgueses. A eso quiere decir, ¿y qué va a suceder? Que si usted permite dejar hacer y dejar pasar, ¿qué va a pasar con los recursos de la naturaleza? Van a llegarle a más personas para que le den satisfacción a sus necesidades y además va a generar una riqueza, porque entonces como usted no está cobrando tantos impuestos, usted va a permitir que aquel comerciante, aquel burgués, realmente pueda invertir en otros negocios y así generar empleo. Entonces, ojo porque esta idea que sostienen los fisiócratas es disminúyale a la intervención del Estado porque usted no tiene la receta mágica para generar bienestar social, sino que el que lo tiene realmente son los fisiócratas, los que creen que la economía es aquella que le puede dar satisfacción a todos los individuos y de igual manera generar una riqueza que pueda dar una oportunidad para aumentar la producción. Soy claro en ese espacio, lo confundí, cuéntemelo todo, porque ya voy a revisar en qué momento la plusvalía se convierte en una oportunidad. Y es que la plusvalía se convierte aquí en una oportunidad. Aquí, espere, ya le hago el dibujito. Aquí. Y es que la mano de obra se paga una vez, se paga con algo que se llama el salario. Pero entonces, usted paga es de acuerdo a un tiempo, más no a la producción. Entonces, aquí viene el secreto de la riqueza. Y ojo, porque más de uno hemos sido víctimas de ese espacio, donde le decimos a una persona, quiero que se quede, cumpla esa labor durante este tiempo, más no de acuerdo a la producción. Entonces, yo necesito que usted cultive durante un mes y necesito que lo haga la cantidad de tierra que yo le diga. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se les paga es por el tiempo, más no por la producción. Si la producción es mayor, usted va a tener riqueza. Y este es el secreto de los fisiócratas. Y es que eso se llama plusvalía. Y es que usted a la hora de mandar trabajar la tierra paga un salario, pero usted lo que va a obtener es la producción. Y cuando usted vende esa producción, usted va a cubrir el salario y además va a obtener unas utilidades, unas ganancias. Por eso, si el monarca sigue regulando la producción, lastimosamente el problema que va a tener es que no voy a ganar dinero, sino que voy a terminar vendiendo al precio que me dicen. En cambio, si le bajan a los controles del Estado, voy a poder aprovecharme de la producción que ya pagué para venderla a un costo mayor. Y cuando la vendo a un costo mayor, ya cubro el salario y voy a tener utilidades. ¿Es claro este espacio? ¿No es claro este espacio? Porque el primero que le dice es Turgot. Entonces, ojo, la tierra es una fuente de riqueza por la producción, en donde se administran los recursos de la naturaleza a través del empleo de la mano de obra, en donde yo la pago sobre un salario y yo voy a vender la producción en otros lugares, aprovechándome de tasa de cambio, y voy a tener la oportunidad de dejar hacer, dejar pasar, y así mi riqueza va a aumentar, lo que me daría a mí la facultad de invertir en otros negocios y así movilizar la economía y el bienestar de los ciudadanos. Esa es la pelea que hay entre proteccionismo y fisiócratas, que la próxima sesión lo veremos a unos fisiócratas mucho más liberales. Y es ahí en donde van a aparecer las revoluciones burguesas. ¿Qué son las revoluciones burguesas? Donde el dueño de la fábrica en la revolución industrial, que se da en 1750 en Inglaterra, él va a pedir que la fisiocracia sea más fuerte, o sea, que el gobierno británico disminuya su control. Y luego vamos a encontrar que con la Revolución Francesa, cuando llega el ideal de república, los fisiócratas y este grupo de burgueses van a pedir que no seamos igual que el monarca, seamos un país, una república que permite la riqueza a sus ciudadanos, el respeto a la propiedad privada y a la producción. Entonces, déjeme trabajar y usted encárguese de gobernar.
Entonces, caiga en cuenta cómo el mundo a través de estas dos ideas ha cambiado, incluso hoy en Sudán del Sur, que esta es la pelea que tenemos. Preguntas, inquietudes hasta el momento, es claro en dónde lo confundí. Vamos cerrando nuestra sesión. Dios mío, sí, pasó volando. Yo no sentí el tiempo. ¿Tiene preguntas, inquietudes? Listo, nos dice aquí María Clara, Mister, hoy en día las familias reales, bueno, Mister, las familias reales hoy en día ya no tienen la misma influencia en la economía, ¿cierto? Pues la verdad sí la tienen, porque no sé si usted se dio cuenta que cuando se dice que, que Inglaterra, el Reino Unido, para ser honesto, porque ellos no hablan como Inglaterra, sino el Reino Unido, decide salir de esa idea de la Unión Europea, es una idea que acude al proteccionismo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Es lo mismo que está pasando hoy en España, la pelea que hay entre Pedro Sánchez, que es el actual presidente de España, y el rey, en donde los dos están discutiendo cuál directamente es el camino que debemos seguir, si la apertura de la economía o realmente unos programas de apertura mucho más lentos, como las escuelas en España. Entonces, hoy en día sigue la discusión, sigue existiendo y los monarcas son proteccionistas. Significa que una idea del siglo XVI está muy reciente el día de hoy. Y no solamente los monarcas, observamos nosotros en el caso venezolano, en el caso cubano, en el caso de Turkmenistán, en el caso de Corea del Norte, cómo estos dictadores que se sienten monarcas, cómo juegan a sostener un proteccionismo económico. Entonces, es algo que es de historia económica, pero que lastimosamente está muy, muy vigente. Listo, preguntas, inquietudes hasta el momento, chicos. Es claro directamente porque, ojo, usted va a ser empresario. Usted no se va a quedar siendo estudiante, usted va a ser empresario. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted paga un salario, usted no paga por producción, usted paga es por... Es que esto es chistoso, usted paga la mano de obra por tiempo, pero cuando usted vende, vende es de acuerdo a la cantidad de productos. Entonces caiga en cuenta cómo o se obtiene una ganancia, es más por la producción y no por, bueno, es más por el tiempo que regaló el que trabaja y no por la producción. Entonces, él trabajó 8 horas, pero vendí, y en 8 horas hizo 10 productos. Pero cuando yo vendí 1 o 2, ya le pagué el salario. Y de ahí para arriba, ese tiempo es una ganancia para mí. ¿Estoy siendo claro? ¿Tiene dudas? ¿Tiene inquietudes? Mister, la productividad exclusiva era la agricultura. Era la agricultura la cual era muy practicada en la economía por aquel entonces. ¿Era la única fuente de productos netos? No, también vamos a encontrar la manufactura. La manufactura es vital. Manufactura, entiéndase por todo lo que tiene que ver con telas y con fabricación de metales en su transformación. Pero entonces es algo que es muy precario, pero que va a ofrecer una gran oportunidad. Porque usted le paga a un señor para que trabaje el acero durante 12 horas o 14 horas trabajadas y la producción que él va a hacer es tanta que me permite a mí venderla en diferentes lugares y a un precio mucho más alto. Entonces, en este espacio de la historia, ya finalizando el siglo XVII, nosotros vamos a encontrar que la producción es más diversificada, no solamente de la agricultura. Listo, espero haber dado respuesta a su pregunta, porque ya vamos a encontrar que con la invención de las fábricas y todo este espacio de la revolución industrial, donde van a aparecer los barcos a vapor, pues entonces producir a mayor cantidad es el negocio, porque si los medios de transporte son ahora mecánicos, pues ¿qué va a pasar? Voy a vender mucho más rápido. Entonces, si tengo oportunidades para vender mucho más rápido, hay que producir más y para eso la máquina es aquella que me ayuda. Y necesito de igual manera que las monarquías nos deje trabajar, porque si no me deja trabajar la monarquía, pues lastimosamente vamos a sostener una caída en la producción y las ganancias no las voy a tener. Bueno, chicos, preguntas, inquietudes, entonces hasta el momento quedo muy atento. Luz, preguntas, inquietudes, cuéntemelo todo. ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? Listo, mister, entonces, ¿a qué ideales? Mister, yo sí. Hágale, la escuchamos, Que Luz. me tengo que retirar porque tengo clase con tercero. Qué pena con usted, mister. No, Luz, tranquila, nos estamos viendo, cuídese mucho. Qué pena Listo, la molestia el mister. día de hoy. Un abrazo, No, cuídese señor, mucho. que estén bien. Vale, Maximiliano dice, mister, entonces, ¿a qué ideales hacen parte los incentivos al proteccionismo, al liberalismo que lo vamos a observar la próxima sesión? Porque es que usted tiene que
dar un capital para movilizar la economía. Pero quiero ser clara en algo. En el 2021, yo por eso soy honesto, y he movido el programa de ESIBO pensando en eso. O sea, si me quisieran echar, ya tienen todos los argumentos. Porque yo he dado un enfoque es en los sectores de la economía y en construir empresa. Porque en estos momentos vivimos en proteccionismo económico. Pero el liberalismo es lo que está mandando, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Por eso ustedes deben empezar a pensar como empresarios. Aquí les hemos dado pautas, ejemplos. Si usted tiene libros viejos, véndalos por Instagram. Porque es saber qué tengo yo que hacer, qué sé hacer yo para poder ser competitivo en un mercado tan agresivo como este. Los incentivos hoy para los empresarios no están existiendo. La Cámara de Comercio lo asesora, pero que le den un incentivo económico, no lo hay. Y el liberalismo económico hoy está siendo atacado por los proteccionismos de los estados, que quieren controlar la economía para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y así protegerlos del COVID-19. Pero el liberalismo dice que las empresas más grandes, las que tienen mayor capital, son las que se pueden transformar y pueden ser clientes del Estado para recibir su dinero. Entonces, hoy los incentivos son difíciles. Por eso hay que crear empresa hoy. Muy bien, preguntas, inquietudes hasta el momento. Son las 11:59, los dejo porque voy para octavo. Es un gusto compartir con ustedes. Mucha fuerza para la directora de curso, para Jennifer Bello. Les envío un abrazo enorme, cuídense demasiado y en la próxima sesión tenemos juego de quizzes para revisar entonces este espacio y vamos a ver si me confirma un invitado para que podamos ver qué es esto del liberalismo, que va a tomar ideas de la fisiocracia y entender qué es lo que está sucediendo siempre. Recuerde que aquí no analizamos el pasado, son simplemente recursos para entender nuestro presente. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, disculpen la tardanza, que les va muy bien, un saludo para todos en casa. Chao, mister, muchas gracias. Oh, no, gracias a ustedes, Dios los bendiga, que estén muy bien, cuídense muchísimo. Yo les subo las diapositivas al cierre de la jornada, yo creo que hoy está acabando a las 4, entonces yo les estoy subiendo. Cuídense mucho, que estén